ahora sí. Ahora sí estoy grabando. Les voy a compartir mi pantalla. Me avisan, porfa, cuando ya la vean. Ya, profe. A mí no me Perfecto. aparece nada. Ok. No, Dame todavía un no. segundito. Llegaron dos más. Vamos a admitirlos mientras les carga la pantalla a los demás. Ahora sí. Listo. Llegaron tres. Listo. Nuestro tema a tratar como tal son las disoluciones. ¿Listo? ¿Sí consiguieron revisar el material? ¿O hay todavía gente que no ha revisado el material de esta semana? No, profe, yo ya lo revisé. De mi parte, ya lo revisé. Listo. ¿Alguien que no lo haya revisado? Profe, pero acá dice tema concentraciones, ¿sí? Sí. El primero, o sea, la Ok. rama general es la disolución y puntualmente la Yo no concentración. lo he revisado, profe. Yo la revisé por encimita, la verdad. Listo, no se afán. O sea, la idea es que tengan como un concepto así general. Ya vamos a mirar entonces qué es, o sea, de qué se trata el material, porque si necesitamos como aplicar un tipo de cálculos, es importante revisar. ¿Listo? Ujú. Ok, listo. No hay problema. O sea, digamos que el revisar el material nos da un plus para poder entender mejor, pero para quien no lo haya revisado no hay problema, pero sí tiene que mirarlo porque ahí se encuentra como tal la actividad que deben entregar. ¿Listo? Aquí realizamos como la explicación, la socialización, pero revisar el material sí es importante, pues porque es puntualmente la actividad que se va a calificar. ¿Listo? Recordemos también que trabajamos en dos momentos, hasta las 8:30 y de 8:30 a 9, entonces para que estemos presentes en esto. Entonces, primero vamos a hablar de una disolución. La disolución es otro nombre que se le da a las mezclas homogéneas. ¿Quién me recuerda, por favor, qué es una mezcla homogénea? Una mezcla homogénea es Es la combinación de sustancias, donde se hace imposible la identificación de las sustancias involucradas. exactamente. Una mezcla homogénea termina siendo básicamente dos sustancias que se mezclaron tan bien, que yo pierdo la capacidad o pierdo como, sí, la capacidad de poder identificar cuál es la sustancia uno, cuál es la sustancia 2, cuáles fueron puntualmente las sustancias que mezclé, ¿cierto? De allí que recibe también el nombre de disoluciones y que se aborde el tema central que vamos a trabajar nosotros, que son las concentraciones. Cuando hablamos de concentraciones, no estoy diciendo, uy, ustedes están concentrados poniéndome cuidado. No. Estamos hablando de la cantidad de sustancia que se encuentra puntualmente en una mezcla homogénea. ¿A qué me refiero con esto? Una típica mezcla homogénea, por ejemplo, puede ser el agua y la sal. Yo puedo tener en un recipiente agua, puedo tener en un recipiente sal y los puedo mezclar muy bien hasta que yo pierda la capacidad como tal de saber dónde está la sal y dónde está el agua, ¿cierto? Sí, profe. Pero ¿qué sucede? Dependiendo la cantidad de sustancia, dependiendo de la cantidad de sal, dependiendo de la cantidad de agua, yo puedo tener resultados totalmente diferentes. ¿A qué me refiero? Si yo tengo muchísima agua y le coloco una pizquita de sal, pues probablemente si la pruebo o la intento ver, ni siquiera voy a sentirlo. Va a ser una cantidad tan baja que no lo puedo sentir. Pero si yo tengo unos 2 kilos de sal y les coloco una gota de agua, pues me va a quedar, es una porción de sal mojada, no me va a quedar agua con sal ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué significa eso? Que aunque tenga solamente dos ingredientes, por decirlo así, que es el agua y la sal, dependiendo la cantidad de cada una, yo puedo tener resultados totalmente diferentes. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, o sea, Sí, quiere profe. decir como dependiendo se me fue. Decir un ejemplo, si yo voy a hacer una pasta y le voy a echar un poquito de salsa de tomate, pues me la voy a poder comer bien, pero si ya le voy a echar una cantidad de salsa de tomate, ya queda demasiado concentrado a salsa de tomate y me va a ser un poco de pronto imposible comérmela, porque ya me va a quedar con demasiada salsa de tomate, diría yo, ¿no? Exactamente, o sea, dependiendo la cantidad de sustancia que yo coloque en una mezcla, así mismo voy a tener pues una sustancia resultante diferente, ¿cierto?
Como Ujú. por ejemplo el que dice, no sé, vamos a hacer arepas. Sí, a la harina échele agua. Si le echa poquita agua, la harina queda re dura. Si le echa muchísima agua, ya queda como si fuera una papilla todo feo que no se puede trabajar. Entonces siempre es importante saber cómo, en teoría, cómo deben comportarse este tipo de sustancias. Puntualmente, trabajamos mínimo con dos, máximo con la cantidad de sustancias que a ustedes se les ocurra, pero su clasificación se realiza en dos términos. Tenemos lo que es un soluto y lo que es un disolvente. Cuando hablamos de un soluto, estamos hablando de la sustancia que se encuentra en menor proporción. Cuando hablamos del disolvente, estamos hablando de la sustancia que se encuentra en mayor proporción, ¿no? Entonces, puntualmente las concentraciones terminarían siendo la relación entre la cantidad de sustancias que se encuentran en una mezcla homogénea. ¿Listo? Cada vez que hablemos entonces de estas mezclas homogéneas, ¿cierto? De estas concentraciones, pues vamos a necesitar como tal especificar cuál será nuestro disolvente y cuál será nuestro soluto. Yo voy a partir primeramente por un ejemplo un poco sencillo, pero que nos va a ayudar a entender mucho mejor qué significa esto de la concentración. Imaginémonos que yo tengo la siguiente situación. Tengo 1000 gramos de agua y le adiciono, no sé, 230 gramos de sal. Lo primero que yo debo hacer es identificar cuál es el disolvente y cuál es el soluto. Aquí les pregunto yo, ¿qué tengo más? ¿Agua o sal? Agua. Agua. Disolvente. Entonces, el disolvente sería el agua porque es el que mayor se encuentra, ¿cierto? Disolvente, agua. ¿Y cuál sería el soluto? La sal. La sal. Lo primero que yo debo hacer es encontrar la cantidad total de sustancia. Esto es relativamente fácil. Si yo tengo 1000 gramos de agua y le adiciono 230 gramos de sal, pues ¿cuánto tengo en total? 1230 gramos. 1230 gramos. ¿De qué? No lo sabemos, no lo vamos a decir, solamente estamos diciendo cuál es la cantidad de sustancia total. Es como el que compra tomate, cebolla y papaya en la plaza y los pesa todos juntos y no los separa por bolsas individuales. No, ese lo completo, ¿cierto? Lo primero que hacemos entonces es encontrar la cantidad de sustancia. En este caso ya encontramos la cantidad de sustancia. ¿Qué hacemos con ello? Dependiendo del ejercicio, me pueden decir encontrar, por ejemplo, la concentración de soluto de la mezcla anterior. ¿Listo? Aquí ya tendríamos entonces un ejercicio, tal, una práctica que nos pide cierta información. Para poder desarrollarlo, ¿cierto? Les voy a pedir el favor de que entonces tomemos como nota de esta parte, que es como la parte importante que resume pues todo el trabajo como tal para poder desarrollar este ejercicio. ¿Listo? Ujú. 5 minuticos para que tomen nota, por favor.
Listo, profe. Dos minuticos más y continuamos. Listo, profe. Un minuto más. ¿Listos? ¿Ya todos? ¿Alguien que no haya terminado todavía? Ya, profe. Dale, un minutito. Ay, alguien llegando apenas. ¿Listo? ¿Quién falta? ¿Ya todos? Ya, profe. Entonces, retomando. ¿Qué sabemos hasta aquí? Tenemos entonces que la concentración va a ser la relación entre la cantidad de sustancias que se encuentran en la mezcla homogénea. En este paso, puntualmente nos están preguntando cuál será entonces la concentración del soluto en la mezcla anterior. Cuando me preguntan por la concentración, el tipo de resultado que yo tengo que entregar es en un porcentaje. ¿A qué me refiero? Me van a decir, bueno, te voy a decir como la concentración de soluto es del 20%. La concentración de soluto es del 52%. Es decir, vamos a encontrar puntualmente un porcentaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ya conocemos la cantidad total de sustancia, ¿cierto? Lo voy a dejar aquí como en amarillito, que son 1230 gramos. Lo que hacemos entonces es, voy a escribir el paso. Tomar la cantidad de soluto, que es lo que me están pidiendo puntualmente. Si me piden la cantidad de disolvente, coloco la cantidad de disolvente.
y lo divido en la cantidad total de sustancia. ¿Listo? En este caso, ¿cuál es la cantidad de soluto que tengo yo? 230. 230, sí. Bien. Tendríamos 230 dividido la cantidad total de soluto, que es 1230, ¿cierto? Sí, Cuando yo realizo esta división, ¿cierto? Voy a encontrar que el valor es... Ahora. $0,1869. 0,1869. Lo voy a dejar con 2 dígitos después de la coma para poder calcular bien el porcentaje. ¿Listo? El siguiente paso es calcular el porcentaje. Perdón, profe, stop. Dime. Bueno, se divide 230, pero ya o sea, me perdí ahí. Entonces, 230. sí, en el total, en el total de las dos mezclas, de 1230. Sí. ¿Señor? ¿Sí? Ah, ok. Sí, señora. Y eso me da 0,1869. Para calcular el porcentaje, multiplico el resultado anterior por 100. ¿Por qué? Porque un porcentaje es una multiplicación por 100. Cuando yo multiplico 0,1869 por 100, me da como resultado 0,1869 por 100 me da 18,60. Lo que me daría como respuesta la cantidad de soluto en la mezcla homogénea Los 18,69. es del 18,69%. Porque esto ya es un porcentaje. ¿Qué significa eso? Que los 1230 gramos que nosotros encontramos, ¿cierto? El 18,69% es soluble, ¿cierto? Es decir, la sustancia que se encuentra en menor concentración, en menor cantidad de esa mezcla como tal, ¿cierto? Donde nosotros aplicamos este tipo de cálculos, principalmente en lo que son, por ejemplo, los medicamentos. Nosotros compramos acetaminofén, alcohol, ibuprofeno. Y, por ejemplo, el alcohol particularmente, que fue el ejemplo que más rápido se me vino a la cabeza, podemos encontrar, este es alcohol, pero con 4% de concentración, o como nosotros lo conocemos, la póker. Este tipo de bebidas alcohólicas tienen 4% de concentración de alcohol en volumen. Es decir, cuando uno se toma una cerveza, el 4% de lo que se tomó es alcohol puro. Este porcentaje aumenta, por ejemplo, ya en el aguardiente, que puede estar sobre el 20%, aumenta en el whisky, que puede estar sobre el 40%, y puede aumentar incluso, se me fue el otro, el ron. el ron tiene más o menos como un 20 y algo. El aguardiente tiene entre Y el vino. 40 y 40 y algo por ciento. El vino tiene entre 11, 18, 20, dependiendo del vino como tal. ¿Pero qué significa esto? Su Por ejemplo, madre. si alguien se toma un trago de whisky que tiene un 40% de alcohol, es como si de una vez se hubiera tomado 10 cervezas. Porque la cerveza tiene 4% de alcohol y el whisky 40, pues miren cuál es la diferencia del uno al otro, ¿sí ven? Y todo es un efecto diferente de acuerdo al porcentaje. Una persona se puede tomar 2, 3, 4 cervezas y normal, tranquilito todo. Pero ya si va tomando whisky muy rápido, por ahí al segundo, al tercer whisky, ya como que se empieza a sentir mal, porque la ingesta de alcohol que está tomando es muchísimo más alto. Incluso, por ejemplo, también el alcohol que se utiliza para limpiar, ¿no?
Podemos encontrar alcohol con un 10% de concentración, 20% de concentración, y por ejemplo, dicen que para limpiar superficies y todo más, el alcohol tiene que estar con un porcentaje mayor al 30% para que pueda efectivamente eliminar virus, parásitos, bacterias y toda la cosa. Entonces, por ejemplo, el que compra un alcohol con una concentración menor, pues no es mucho lo que esté haciendo, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Ujú. Yo tengo uno del 75%. Dime, dime. Yo tengo un alcohol del 75%. Ese ya es un poquito extremadamente concentrado y eso, pues, el oler no puede llegar a afectar las vías respiratorias, ¿no? Pero bueno. Le echamos un poquito de agua para que el olor se disuelva. Entonces ya no sería un 75, sino por ahí un 50, yo creo. Ah, pues ya sabes cómo puedes calcular el porcentaje entonces. ¿Listo? Sí, Vamos a un dato terminar. siempre muy... Vamos a terminar de tomar apuntes de este, porfa, y vamos a desarrollar más ejercicios para que nos quede claro. ¿Listo? Que Ya normalmente... ya los tomé. Muy bien, qué Soy- juiciosa. ¿No? No, pero entonces, quien ya vaya terminando, porfa, me escribe el nombre completo en el chat, porque ya en 5 minutos va a terminar la llamada. Terminemos de escribir aquí, ya termino la llamada y continuamos desarrollando ejercicios para que nos quede claro y puedan desarrollar bien sus respectivas actividades. Lizeth Salazar, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. Oprimí Ah, mal. es que me pareció que levantaste la manita. Listo, no hay problema. Entonces, quien vaya terminando, porfa, escribe su nombre completo en el chat. Ya en 3 minutos voy a finalizar la llamada. Tan pronto finalice la llamada, ustedes vuelven a ingresar para continuar realizando ejercicios. ¿Listo? Así ya cuando hagan su tarea nos va a quedar mucho más fácil y más cómodo. Les repito, el nombre completo. Algunos me están colocando solamente primer nombre, primero, segundo apellido. No sé, a ustedes a muchos les gusta solamente colocar el segundo apellido. Nombre completo, porfa. 2 minutos, termino la llamada, porfis terminemos de escopiar. También. Profe, Dime. una pregunta. Me acuerdo que hace muchos años mi abuela había traído leche, pero leche pura de vaca. Y ella me dijo que necesitaba algo para que supiera como la leche que venden en las tiendas. Creo que era agua y otro ingrediente que no me acuerdo, un químico, raro. Y entonces, ¿cómo sería ahí? Porque la leche pura de vaca siempre es muy concentrada. Suele ser más cremosa. Entonces, lo que se hace es que mediante el proceso de pasteurización, pues ya como tal, ¿cómo decirlo? La cantidad de microorganismos que contiene se disminuye mucho y queda un poco más líquida. Es como, por ejemplo, la leche deslactosada. La leche deslactosada es muchísimo más líquida, no es tan espesa como la leche normal, pero a su vez tiene una mayor concentración de azúcar.
porque lo que hacen es que le empiezan a retirar ciertas sustancias que vuelven a la leche, pues básicamente más líquida, valga la redundancia. Listo. ¿Entonces Y terminamos de eso, escribir? sí, ya. Y eso también pasa con los yogurts y los quesos. Recuerda que el yogur de por sí es una proliferación de bacterias. Entonces, cada Mm. vez que nosotros tomamos un yogur, lo que estamos haciendo es comernos muchas bacterias. El yogur de por sí Pues, debe ser muchísimo más cremoso, ya que se vuelve muy, muy líquido porque lo rinden con muchísima leche. Pero el yogur de por sí es muy cremoso, su textura debe ser muy cremosa por la cantidad de bacterias que contiene. ¿Listo? pero es bueno consumirlo. Sí, Sí, espérenme, ya les sigo echando el carretazo. Por el momento voy a terminar la llamada aquí y tan pronto la termine, vuelven a ingresar. ¿Listo? vale.